a una serie de empresarios del narco que meten dinero en la campaña política y después entonces tienen posiciones políticas en el Estado. El caso de Petro, por ejemplo, mejor que no haya venido el ciudadano Petro a República Dominicana. Creo que el mejor de los chistes que hemos visto dentro de toda esta epopeya que hemos vivido en esta semana es el hecho de que Petro dijera que no viene para la cumbre. La Junta Central Electoral, ellos han dicho primero que los software que se van a utilizar fueron primero creados por la Junta y segundo van a ser administrados por la Junta. Ninguna compañía externa va a tener en su mano, ¿verdad?, la información de los dominicanos. Muy buenas noches, amigos televidentes de este su espacio En Contexto. Agradecido de que ustedes estén ahí cada noche con nosotros. De verdad que agradecemos la deferencia de su sintonía. Queremos también agradecerle a todas las personas que nos escriben a través de redes sociales a este espacio que el día de hoy es un programa, pero que mañana se convierte, amigo Héctor, En el podcast, señores, pero no en cualquier cosa, porque eso tú sabes que hay gente que lo cualquieriza, dice que un podcast es cualquier cosa similar, y sin embargo no. Un podcast, Gracias poca a Dios, cosa. sí, un podcast cosa, pero en este caso en este caso es muchas en cosas. En el caso nuestro, que tenemos la ventaja de que gracias a Dios hemos tenido un público que es creciente, que actualmente nos sigue desde diversos puntos, no solamente del país, sino también en los puntos internacionales. Cuando usted ve que, por ejemplo, nos están escribiendo desde diversos lugares, New Jersey, Nueva York, en este caso me escribieron de un sitio donde yo no pensé que habían dominicanos. Ajá. Porque me escribieron desde Arkansas. Nos escribe el señor Willy Solano. Nos dice, lo sigo cada día en contexto. Saludos al señor. Bueno, a Freddy el que tiene más fan aquí en este programa. Freddy, Yo entiendo cómo que él se queja tanto. Son 50 Mira, años de saludan a periodismo. Freddy Aguas Vivas, saludan al padre Marino. A Humberto le envían aquí un mensaje. También. Sí, lo envían a través de Instagram. Nos dicen aquí, la señora Julia Carvajal. Dice aquí, Humberto, esperanza que Venezuela será libre. Bueno, eso es que nos están dando Adelante. seguimiento. Nos están dando Señores, seguimiento, gracias a todos. Permítanme de inmediato, entonces, antes de iniciar este espacio, que tenemos un programazo para ustedes el día de hoy, presentarle al staff este all-star del programa En Contexto. El compadre tiene poder de convocatoria, porque mira, como el compadre no está aquí por razones de fuerza mayor, aquí estamos todos los soldados, los alumnos, Como debe ser, maestros, así es. QAP, Alumno todos. aventajado, de inmediato vamos a empezar ahí mismo con el padre Marino Alcántara, padre. Gracias, profesor William, y cada uno de los compañeros aquí presentes. Primero, agradecer a Dios la oportunidad que nos da de cada día poder estar conectado con tanta gente a nivel nacional e internacional en este su programa En Contexto. La pluma de oro también está con nosotros, ¿verdad? El único izquierdita que come con la derecha, nuestro hermano Freddy Aguas Vivas. Y va a perder dinero. Yo soy diestro en la mano, pero siniestro en la izquierda. En la izquierda. Ah, Buenas así. noches, señores. Un placer. Vamos a conversar con nuestra gente. Así es, también está con nosotros el cuarto bate, le dicen al amigo y hermano Humberto Zaira. Gracias, William. Gracias a los demás compañeros de este prestigioso En Contexto, como cada noche. Hoy, un programa fuera de serie, que seguramente usted lo va a querer ver hoy, mañana y pasado mañana, como podcast y como redes social, como sea, pero lo va a querer ver de nuevo. Y ya estuvo también con nosotros nuestro amigo Héctor Vázquez, presentándose al principio. Señores, vamos de inmediato a entrar en materia. Y es que hoy amanecimos con una noticia, como ustedes saben, no se invitó a lo que es la cumbre de las Américas a los países de Venezuela, Nicaragua, ¿verdad? Ni tampoco al país de Cuba, ¿verdad? Bueno, entonces Bueno, Cuba no tiene pasaje para llegar aquí. la Cuba no presidenta tiene de cómo llegar. México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que no va a asistir a la cumbre. De igual forma, Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, también ha dicho que no va a participar de la cumbre en solidaridad con estos países. Y el día de hoy nos enteramos de que el país de Colombia, gobernado por Gustavo Petro, ¿Quién? no asistirá Petro, Gustavo Petro,
ha dicho que no asistirá Qué buena noticia. Qué bien Al- está eso. a la cumbre. Yo quiero Increíble. escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Señor Héctor, Increíble. empecemos con Que- usted. Qué Que bueno. Colombia no va a venir a la cumbre. gran Colombia no, cosa. Petro. el Ah, representante bueno, de Colombia. Gustavo Petro, sí, porque Colombia es un país de mucho respeto, de gente Sí, muy sí, querida por el pueblo dominicano, pero señores, Gustavo Petro, que no aporta nada, un cero a la izquierda, bueno, respetarle en su investidura como presidente, que por cierto, muy grande le ha quedado la investidura, a un señor que lamentablemente ha representado a Colombia de una manera muy pobre, en una manera en la que usted hoy no entiende realmente cómo llegó Petro a la presidencia, porque no ha sido coherente en nada. Al contrario, ha puesto a Colombia en vergüenza en cada una de las presentaciones en las que ha ido, con temas de alcoholismo, con temas, incluso cosas que ni siquiera deberían ser tratadas al índole personal, pero el hecho de que él dijera hoy que no viene a la cumbre, porque él apoya a lo mismo que Claudia Sheinbaum, que dijo la presidenta de México que ella apoya lo que es la autodeterminación de los pueblos. Y yo pregunto cuál es la autodeterminación cuando usted tiene pueblos que están oprimidos, apretados por la fuerza militar, gente que ha sufrido el abuso, la osadía de ser avasallados, maltratados y ametrallados por los cuerpos castrenses de los mismos países. Entonces usted se pregunta, ¿cuál es la democracia que se tiene allí? ¿Cuál es en este caso la autodeterminación que, como dicen los pueblos, en el caso de Venezuela, que pasó por unas elecciones que fueron fraudulentas, unas elecciones que le fueron robadas descaradamente, certificadas por otros, porque ahí solamente llegaron los presidentes que ellos quisieron que llegaran. Los demás que iban no les permitieron llegar, la gente que realmente podía decir, aquí hubo tal cosa, pero eso no se lo permitieron. En el caso de Cuba, un pueblo que tiene más de 60 años sumidos en el hambre, sumidos en la miseria, en el maltrato, en la opresión, y que el brillo que Cuba tenía era para ser más grande que muchos de los países que hoy en día ocupan los primeros lugares. Y lamentablemente ver en lo que Cuba devino es algo que realmente da pena. Entonces, creo que el mejor de los chistes que hemos visto dentro de toda esta epopeya que hemos vivido en esta semana es el hecho de que Petro dijera que no viene para la cumbre. Aleluya. Yo creo que eso merece hasta un aplauso. Eso hay que celebrarlo. Aleluya. Sí, señor. Sí, señor. Eso hay que celebrarlo. Eso es una vergüenza. Oiga, ese eso, hombre. Padre Marino, ¿usted está de acuerdo con don Héctor? No, El lo padre va a está de aplaudir. acuerdo conmigo. No, pero vamos a escucharlo a que él sí, primero. Está de acuerdo conmigo. Adelante, no me Marino pise, Alcántara. padre, no me pise, que es Mire, verdad. Pero bueno. Se ha dado un giro ideológico muy grande en América Latina que a veces hasta penoso, muy penoso el giro ideológico que se está dando. Cuando se anuncia una cumbre de las Américas que le toca hacerse en República Dominicana, eso no depende del presidente de la República, quién viene y quién no viene. Claro. Eso hay toda una línea trazada de los países alineados y los no alineados. Pero yo soy de los que creo, señores, que si se habla de democracia, que esa mayoría de países son democráticos, ¿por qué excluir a otros países? Porque ese es un escenario donde pueden discutir los temas en los que estamos de acuerdo o no de acuerdo con cualquier régimen. Entonces, yo soy muy cuidadoso a la hora de criticar ningún régimen de ningún país, porque yo pienso que cada pueblo tiene que tener sus propias autonomías y los que viven en esos pueblos, esos ciudadanos, son los que tienen el derecho a decidir lo que ellos quieran. Eso sí para mí es democracia. Pero imponer, por ejemplo, quién va y quién no va, ya yo creo le concedo su razón ahí a Petro, decir, bueno, si en un diálogo lo primero que se comienzan a excluir países, yo no voy. Eso es coherente con el pensamiento de Petro. Es coherente la actitud de la presidenta mexicana también y de todo el que decida no venir, porque es un tema ideológico que está marcado ahí. Yo pienso que eso no es democrático. Respeto los criterios de las decisiones que hagan los países, pero me parece que lo ideal sería que se enfrenten en esas cumbres, que si falta Lula da Silva, Brasil, que es una potencia, falta México a esa cumbre, falta Nicaragua, falta Cuba, falta Venezuela, ya no es una cumbre, es un valle. Llámele como usted quiera, pero ya no es una cumbre de las Américas si esos actores de los demás países no están ahí, ya no es una cumbre. Freddy Aguas Vivas, su opinión, líder. Fíjate, Yo le quería hacer una pregunta al padre. la decisión Vamos que a hacer hace, Claro. la decisión que toma
el gobierno dominicano es una clara manifestación de servilismo político, arrodillándose ante el imperio. Es una petición de Donald Trump y su grupo de reaccionarios en el poder en Estados Unidos, diciendo, no me inviten ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Y entonces lo hace en nombre de la democracia. Pero resulta que la cumbre empezó, señores, uniendo, hasta Fidel Castro iba a las primeras cumbres. Fidel Castro, Chávez, Lula, todo el mundo iba y no había esa retaliación, esa actitud miserable. Porque es a debate, lo que dice Marino, es a discutir temas de la democracia, es a discutir el desarrollo de los pueblos, la unidad, la confederación de naciones con el propósito de lograr mejores estándares de desarrollo y de progreso. Entonces yo le digo, ustedes saben, para que veamos cómo es la geopolítica, sencillamente por motu propio y por servilismo del gobierno dominicano, excluyeron a Venezuela, excluyeron a Cuba y excluyeron a Nicaragua. Venezuela, la nación que tiene mayores reservas de petróleo de la bolita del mundo y planetas aledaños. Y resulta que Venezuela es también la de mayor reserva de oro y de tierras raras y de diamantes. Y entonces Venezuela es una nación de extremado cuidado estratégico para los Estados Unidos. Y mira lo que van a hacer. Ya ordenaron ir a matar a Maduro y a Diosdado. Y entonces con ese asesinato, ¿qué va a pasar? Sube la María Corina y María Corina viene y le firma todos los acuerdos para llevarse el oro y el petróleo de Venezuela. Ustedes verán ese oro en manos de Estados Unidos y ese petróleo y esa tierra rara. Ustedes, Dani Bol. Sí, adelante. Para no perder la idea. Entonces, Venezuela, la mayor reserva de petróleo y de gas natural del mundo, ya están buscando la forma de asaltarla para robarle su producto. ¿Cómo? Matando a sus dirigentes más radicales y creando un maldito lío que tengan que llamar a Edmundo González o a María Corina Collado Machado. Es lo mismo, terminan en ado las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que Venezuela representa un poder económico en América Latina y un poder estratégico. Cuando Venezuela tuvo la posibilidad de repartir a través de Petrocaribe, le dio petróleo a toda América y le dio a Centroamérica y le dio a todas las islas del Caribe y nos dio a nosotros. Pero mucho petróleo fiado a 25 años. Segundo, ¿quién se niega a ir a la cumbre? México no es casi nada, el segundo mayor reserva de petróleo. México tiene una explotación petrolera poderosísima y México es una de las grandes economías dominicanas, de América Latina. Pero está Lula da Silva y Brasil, el país más poderoso de América, número 10 del mundo, y Brasil dice, no voy para esa cumbre. Y México, el segundo país más grande de América Latina, no voy para esa cumbre. Y Venezuela, el tercer país más grande del mundo, no voy para esa cumbre. Y ellos están impidiendo que vaya a Nicaragua, que vaya a Cuba y que vaya a Venezuela. Entonces, ahora viene Petro. Después de Brasil, México, Argentina y Venezuela, está Colombia. Colombia tampoco va para esa cumbre. Entonces, ¿qué cumbre del diablo ustedes van a hacer? ¿Qué tollo de cumbre? Si es un cumbre es para debatir con oposición ideológica. Cada uno lleva su posicionamiento y lo discute. A las Naciones Unidas van todas las naciones. Verdes, amarillas, rojos, del color que le dé su maldita gana, pero van todas las naciones y todo el mundo expone. Chávez dijo, aquí huele a azufre, porque había pasado George Bush primero. Pero va todo el mundo y expone sus ideas. ¿Quién le tiene miedo a las ideas? ¿Quién ha dicho que las ideas matan? Son para debatir. Entonces, ¿qué van a hacer? Han deslucido la cumbre de las Américas, han hecho un tollo de cumbre, vamos a hacer el ridículo, vamos a ser una nación criticada en el mundo entero por el disparate. Tú verás que van a seguir anexando gente. No, yo no voy para allá en protesta de... Tú verás, para que... Escúchame, dale sí, para adelante. No te preocupes, hay una preguntita que quería hacerle Héctor antes de pasar a Humberto. Hacer esa pregunta, va abierta, ¿verdad? Se le iba a preguntar al padre Marino, pero Freddy también la puede responder en el caso de.
Y en la especie, como estamos hablando de los países más democráticos que tiene todo el Caribe, Sí. Nicaragua, Cuba, Venezuela, Venezuela, ¿verdad? ¿Cuál es el otro Correcto. de esos, verdad? Sí, sí. ¿Cuál es la Entonces, yo pregunta? me pregunto, cuando un sacerdote dijo que estaba en contra de la opresión que se vivía en Nicaragua, fue encarcelado, maltratado y casi desaparecido. La suerte tuvo que intervenir la iglesia de una forma para que lo soltaran, porque como Nicaragua es un solar baldío con bombillos que es dueño de 2 personas, para colmo marido y mujer, ¿verdad? Ajá. Entonces yo me pregunto, ese es uno de los países democráticos que debería estar aquí, ¿verdad? O sea, un pueblo que no tiene forma de expresarse, pero deberían estar aquí democráticamente. Venezuela, que está Esto está oprimido haciendo por el hambre. otra intervención, ¿verdad que sí? No, porque yo te estoy vengo. haciendo la pregunta para que tú me digas. Vengo. ¿Son esos los países que definitivamente Vengo. deberían estar aquí hoy? Vamos a preguntárselo a, Sí. vamos a preguntárselo a Humberto Saera. No, Humberto ¿Cómo es que se Vázquez, llama? parte La de eso. Cindy, la presidenta de Nicaragua. Cindy es que se llama, ¿no? Cindy. No sé, profesor. Sí, adelante. sin diente. Sin diente. Es lo que se Adelante. llama la presidenta de Nicaragua. Burlona, grotesca. Señores, Es una dama. este proceso que se está viviendo, pero ustedes defienden a Maduro, que le dijo bruja y no sé cuántas cosas a María Corina porque se ganó el Premio Nobel de la Paz. Mira, una O señora sea, no puede haber. elegante, mira qué No, pues no, elegante. ya se la puso. Virgen Se de la la puso Alta nueva. Gracia, ¿qué Ahora, es eso? lo que quiero decirles con todo esto es Ay, que Felipe, mira. yo aplaudo la posición del presidente democrático de República Dominicana, Luis Abinader Corona. Al no invitar a la Cumbre de las Américas, los demás se excluyeron solos. Porque al único que no se invitó directamente fue a Nicolás Maduro por no ser presidente legítimo de Venezuela. Una persona que usurpó el poder, que se robó las elecciones, que es un vándalo narcotraficante, no puede estar en una Cumbre de las Américas porque no le corresponde. Simple y llanamente. Luego se hicieron una especie de adhesión. La Sheinbaum de México, que tampoco tiene mucho de qué hablar, una nación que luego de haber visto las inundaciones en varias regiones de ese país, libre y abiertamente, las bandas de tráfico de drogas de ese país son las que están auxiliando a la gente en esas localidades. No el gobierno, el narcotráfico. El caso de Petro, por ejemplo, para nosotros es una bendición que no haya venido ese señor a esta tierra. Sería contaminante desde cualquier punto de vista, incluyendo el ideológico. Un señor que está desfasado completamente, que cuando no sale borracho a una de sus alocuciones en sus cadenas de radio y televisión en su país, avergonzando al pueblo de Colombia, gran país Colombia, gran pueblo colombiano, pues mejor que no haya venido el ciudadano Petro a República Dominicana. Lo que sí es cierto, señores, no quiero extenderme porque es perder como que parte de mi inteligencia conversar sobre la no participación, autoexclusión de Petro, de Lula y Sheinbaum. ¿No quisieron venir? Ese es asunto de ustedes. No fue porque el presidente de los dominicanos, de nosotros, de este país, Luis Abinader Corona, no los haya invitado. Es que ustedes, por apoyo a una dictadura, a un narcotráfico como el de Venezuela, que por cierto, señor Lula, se dice que usted tenía un plan de fuga de Nicolás Maduro y que sus fuerzas armadas le dijeron, no señor, aquí no. Así que definitivamente, gracias señor, que no vino ni Petro, ni la Sheinbaum, y lamentamos mucho que el señor Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, no haya venido, porque no tenía por qué correr Miren, por ese lado. En- He dicho, Miren, hay que señalar lo siguiente, la Cumbre de las Américas, como han señalado todos, es un acontecimiento importante para la República Dominicana. Yo creo que menospreciar el que algunos países no vengan a esta cumbre sería
tal vez un poco ingenuo. Es importante que la mayoría de los países estén representados en esta cumbre porque es lo que le da lucidez a la misma. Yo creo que la falta de Venezuela, la falta de, bueno, en el caso de Venezuela es un caso muy particular porque el presidente es un presidente de facto, pero la falta de Brasil, la falta de México, Incluye a incluyendo a Xiomara en Honduras. Xiomara Castro. entre otras personalidades de otros países, la falta de esto lo que hace es deslucir el evento. Yo creo que el gobierno debió ser tal vez un poquito más eficiente en el cabildeo, en el trabajo de lobby previo a esto, porque me parece que esto ha sido un sabotaje a la cumbre como tal a propósito del caso Venezuela. Esas decisiones de no voy a participar no son casuales. Eso es parte de un sabotaje a la cumbre de las Américas. Y creo que la presidencia de la República y la Cancillería Dominicana debe emplearse a fondo a ver qué se puede recuperar de eso en el caso de que sea posible, de que alguno de esos países pueda cambiar esa acción o de detener la hemorragia de países que digan que se vayan sumando a esta lista de no querer venir a esta cumbre porque de lo contrario la van a deslucir más de lo que ya se aparenta. Pero en este Ya caso, no creo que vengan más autoexclusiones. Ya los izquierdistas están contados, son 4 o 5. De ahí para arriba, olvídelo. Mira, no creo que sea en este caso una dislucidez de parte de los que organizan la cumbre, porque primero hay que decir que son países que autodeterminaron que no venían en solidaridad con una persona que, aparte de ser quien guía una dictadura, tiene a un pueblo pasando las 1001, que es el caso del pueblo de Venezuela. En el caso de Cuba ni se diga, porque Díaz-Canel no ha sido capaz de pegar una sola en lo que tiene ahí después que le heredó, porque eso no fue que ganó unas elecciones, fue que heredó la presidencia de parte de los Castro. Y en el caso, y eso es una postura muy personal que tengo yo en cuanto a lo que hizo Luis Ignacio Lula da Silva, de querer echarnos a nosotros un cubo de aquello cuando nos quiso inscribir en un asunto de vaina alimentaria, como que aquí estamos pasando hambre y hablando muchísima vaina. Entonces, que el mapa que aparezca allí diga República de Haití y que tenga todo aquí, es una falta de respeto a este país. Bueno, si él quiere que no vuelva por aquí. Que miren, él era amigo de otro grupo, pero no así. Atención, periódico digital. Y quiero que el periódico digital y el equipo estén bien atentos porque este espacio que quiero tomarme en este momento es de suma importancia porque honrar honra. La Junta Central Electoral tiene a bien iniciar un proceso de cedulación que va a iniciar a principios del año próximo, donde hay un cambio de cédula, un cambio que está contemplado incluso en la ley, que habla del tiempo de duración de una cédula. A propósito de que ya la gran mayoría de dominicanos, si no todos, tienen su cédula vencida, que vencía en el 2024. A raíz de eso, evidentemente, y haciendo cumplir la ley, la Junta Central Electoral ha decidido dotar a todos los dominicanos de un documento que esté a la altura de los nuevos tiempos. Una cédula con nuevos parámetros, que incluye incluso un chip, ¿verdad?, que contendrá la información, pero además que también hace un levantamiento biométrico de cada uno de los dominicanos que van a obtener esta nueva cédula. Hay que señalar que previo a esto, la Junta Central Electoral y su pleno, encabezado por el magistrado Román Jaques, ¿verdad?, decidieron limpiar, ¿verdad?, el registro civil. Primero que hicieron fue prestarle atención al registro civil para verificar que todos los dominicanos y dominicanas que estén en el mismo tengan la documentación adecuada y, evidentemente, garantizar de que sean dominicanos los que se vayan a cedular. Bien, dicho todo esto, una vez realizada lo que es la decisión de qué empresa va a obtener, ganar la licitación, de qué empresa va a hacer el documento, gana un consorcio llamado Consorcio ENDOC. Esto se creó de inmediato una especulación sobre si la empresa que iba a llevar esto a cabo es de origen haitiano.
empezaron los Eso es fal- ataques, eso es falso. empezaron los ataques de inmediato contra la Junta Central Electoral y el presidente de la misma, presidente del Pleno, el doctor Román Jaques Liranzo, una persona proba, una persona que ha demostrado seriedad, una persona que ha demostrado carácter y ha demostrado que se puede confiar, dio a conocer algunas informaciones del lugar. Y yo quiero hacer un juicio de valor. Yo soy de la persona que cree en Román Jaques. Yo soy de la persona que cree en ese pleno. Yo soy de la persona que cree en Dolores Fernández. Yo soy de la persona que cree en Chamir Issa. Yo soy de la persona que cree en la magistrada Iralda Fernández. Yo soy de la persona que cree en el magistrado Rafael Santelice. Yo soy de la persona que cree en ese pleno. Yo soy de la persona que cree en el director de cedulación, en el gran amigo Américo, porque han demostrado con hechos que se le puede confiar. Y una muestra de ello es las elecciones del 2024 que fueron llevadas a cabo con total transparencia. Yo creo que este pleno de la Junta garantiza transparencia, no solamente en las elecciones, sino también en esta cedulación, en este plan de cedulación. Ellos han dicho, primero, que los software que se van a utilizar fueron primero creados por la Junta y segundo van a ser administrados por la Junta. Ninguna compañía externa va a tener en su mano, ¿verdad?, la información de los dominicanos. No va a tener la base de datos de los dominicanos. Punto número 1. Punto número 2. Esta empresa, ¿verdad?, que va a llevar a cabo este consorcio no es de origen haitiano. Está compuesta por 5 países. Uno de ellos es la República Dominicana. Hay 2 empresas que son panameñas y 2 empresas que son de origen alemán. O sea que no es cierto que sean de procedencia haitiana. Pero además hay que señalar que el proceso de cedulación será llevado a cabo con el personal de la Junta Central Electoral y bajo la custodia de la Junta Central Electoral. Así que hay que saludar a Román Jaques, saludar a ese pleno de la Junta, ¿verdad?, que ha salido adelante a desmentir de inmediato a esas voces malintencionadas, porque fueron malintencionadas, que salieron a decir esta mentira. Felicitamos a la Junta y apoyamos rotundamente a la Junta Central Electoral en sus acciones. Ahí tenemos en su pantalla a Román Jaques cuando desmentía, ¿verdad?, el tema. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar qué dice Román Jaques a propósito de lo que hablamos en este momento. Adelante, señor director. Es importante destacar que de las 5 empresas que integran el consorcio ENDOC, ninguna es de origen o capital haitiano, toda vez que una de ellas es dominicana, 2 panameñas y 2 alemanas. Una de estas 2 últimas, Veridos GmbH, cuya propiedad en un 40% de su capital corresponde a Bundesdruckerl Group GmbH, la imprenta federal alemana, cuyo único propietario es el gobierno federal alemán. Es importante destacar que de las 5 empresas que... Bueno, ahí estuvieron ustedes escuchando al presidente, al magistrado, ¿verdad?, presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, Román Jaques, donde aclaraba públicamente esta información que había corrido, ¿verdad? Incluso se hablaba que la misma malintencionadamente hubo un grupo de personas, hay que decirlo, políticos que de mucha mala intención quisieron decir que esto era para hacerle un daño a la República Dominicana. Lo mismo con el asunto del Intran, cuando puso a licitación pública lo que era el tema para la impresión de las licencias de conducir. Así es. Entonces, lamentable para esos políticos que se le haya caído el argumento, y yo he dicho un sinnúmero de veces que con mentiras usted no puede ir descaradamente a conquistar a una población votante para al final no tener argumentos para usted rebatir cuando la verdad lo golpee en la cara. Bueno, ya señor, ustedes saben, definitivamente, vuelvo y repito, esa Junta Central Electoral ha demostrado transparencia, ha demostrado seriedad y merece nuestro voto de confianza. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es, todos los dominicanos y dominicanas, prepararnos
para asistir al proceso de cedulación, para cambiar nuestra cédula nuestra cédula de identidad y nuestra cédula de identidad electoral, para tener un documento moderno, ¿verdad? Actualizado a los nuevos tiempos. Y recuerden lo siguiente: la cédula usted la va a cambiar en el mes de su cumpleaños. Así que, dominicanos y dominicanas, a atender a este llamado. En diciembre podía cambiar mi cédula. Si usted cumple en Yo diciembre, la mía en diciembre. así será. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de En Contexto. No le cambie. Bueno, continuamos con su espacio En Contexto. Agradecemos la deferencia de que ustedes continúen allí con nosotros. Quiero dejar constancia que, ¿Cuál es? que estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste de la Junta Electoral. O sea, Qué que bueno. No hablamos porque no había que hablar todo, pero que estoy 100% de acuerdo con lo que tú dijiste. No, gracias. Yo sé que sí. Usted está siempre de acuerdo con las cosas que son justas. Claro, cuando hay ¿Verdad que justicia, sí? sí. Cuando hay justicia. Señores, Menos un con gran Israel, jurado. menos con Israel. menos con Israel. No hay 200 forma. Un gran jurado. sistemas de cable en las provincias del país. Un gran jurado de la Florida ha solicitado en extradición a 2 empresarios de Santiago. Entre ellos está nada más y nada menos que el señor Jorge Puras, ¿verdad? Y Gaspar Antonio Polanco Virela, alias El Grande. Está Fabio Augusto Jorge Pura, que es conocido como El Vecino, supuestamente alias El Vecino, que está acusado de conspirar. Jorge como apellido, porque si tú dices Jorge Cura solo. No. El nombre es Fabio Augusto Jorge Puras. Sobrino del doctor Jorge Blanco. Jorge Blanco es presidente de la República, fallecido, y en que gloria esté. Alias El Vecino, que está acusado, ¿verdad?, de conspirar para traficar cocaína hacia el territorio estadounidense desde entre 2019 y 2020. Además, de acuerdo a ese documento, como señalé, está Gaspar Antonio Polanco Virella, alias El Grande, que también habría participado en una red de narcotráfico con operaciones en la República Dominicana y Colombia, además de otras naciones en el Caribe. Esto se suma de inmediato a una lista de empresarios lamentablemente del Cibao, que han sido llevados en extradición. Todos sabemos, ¿verdad? Tú sabes que hay el un caso dato curioso, y me lo decía la experimentada periodista Josefina Capellán, sí, que está justamente en sintonía con nosotros, y me decía ella: mira, Héctor, no sé qué pasa, porque crucé por Santiago y pensé que estaba en una metrópolis diferente. Usted ve que Miami no tiene las torres que tiene Santiago de los Caballeros hoy, y el avance que ha tenido Santiago de los Caballeros, pero sobre todo también el nivel de delincuencia al que ha llegado. Fíjate que la mayoría de los ciberdelitos que se han detectado son de Santiago. La mayoría de estos asesinatos horrendos que hemos visto son en Santiago. Problemas como este, con temas que tienen que ver con el narcotráfico, han ocurrido en Santiago. Entonces, ¿qué está pasando en Santiago? Y sería una buena pregunta para la jefatura de la Policía Nacional. pero también hay que señalar que Santiago, la mayoría de sus empresarios son empresarios serios, trabajadores inclusive de larga data. Sí, son empresarios de último y están más adelante. Sí, pero esos son 2 3, pero todos sabemos que Santiago se ha caracterizado por ser un centro de los empresarios del país, que son del Cibao. Así que son una gente que han hecho su fortuna a sudor y lágrimas. Gente que se ha ganado esto. Esto no. Esta gente son las excepciones de la regla. Eso es verdad para la gran mayoría. Ahí, William, es verdad que Santiago tiene empresarios brillantes, muy entusiastas, emprendedores, empresarios serios y batalladores. Pero tiene una pila de ladronazos y de empresarios que lavan dinero al narcotráfico desde hace 30 años. Y entonces muchas fortunas de Santiago se han levantado sobre la base de dinero lavado al narcotráfico. Grandes empresarios de Santiago. Ahora bien, como dices tú, la gran mayoría del empresariado de Santiago es un empresariado serio, respetable. Claro que sí, trabajador. Pero el desarrollo trae consigo sus lastres, sus bemoles, sus desafíos. Y el desarrollo de Santiago, que va viento en popa, que va bellísima, que va con un empuje tremendo, trae como lastre, trae como secuelas a este grupo de delincuentes que se meten en el entorno y van haciendo sus
madrigueras, y entonces nosotros somos víctimas de ese tipo de comportamientos. Señalar que el señor Fabio Augusto Repuras, alias El Vecino, se desenvolvía en el sector de zonas francas, ¿verdad? Sí, Y sí. además es el financiero del equipo Águilas Cibaeñas. No también, necesita otro vecinito, De- el Jorge de- Pura, eso. ¿verdad? Entonces, tesorero del De las equipo Águilas Águilas Cibaeñas, lo que también evidentemente ha causado también suspicacia, en el sentido de que se dice que el señor Jorge no tenía necesidad de hacer eso porque viene de una familia acaudalada en términos económicos. Por lo tanto, llamó mucho la atención de los empresarios de Santiago y del pueblo de Santiago que esté vinculado a esto. Ojo, hay que señalar claramente, están pidiendo extradición, no son culpables. No podemos señalar La que presunción son de inocencia. Van a o no investigación, son. van Hay a que investigación. tener, todavía les Tú antecede sabes- la presunción de inocencia. Tú sabes lo que la Están Biblia, llamados en extradición. que Marino nos puede ayudar, el padre Marino nos puede ayudar. ¿Tú sabes lo que la Biblia califica como pecado capital? La gula y la avaricia. Eso nos lleva a un estado de enfermedad mental. Así como los jugadores se hacen viciosos al juego, la gula y la avaricia vuelve loca a esta gente. Hermano Marino. Mira, hoy estuve observando una excelente participación que tuvo el colega doctor Leonardo Suero, que es el secretario de Asuntos Electorales del PDI en la Junta Central Electoral. Y allí él hacía una advertencia en su participación como partido, hacía una advertencia que los partidos y el sistema político dominicano tienen que estar muy atentos a una serie de gente que se van colando que vienen del narcotráfico. Aquí hay que decir también, como ya se ha dicho, que muchos de estos políticos, empresarios que han sido extraditados y pedidos en extradición, y una lista enorme que hay por ahí, que han estado incrustados en los partidos políticos y muy cercanos a figuras presidenciales también. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿cómo la sociedad dominicana tiene que saber colar la presencia de estos dineros, señores, que son los que invierten en los procesos electorales de la mayoría de los partidos, y después entonces tienen que pagarle una devolución de sus cuotas? O sea, ahí uno de ellos se está diciendo que estaba desde la era cuando el expediente de Quirino se le viene dando seguimiento. 2003. Desde el Ya 2003. estaba Caramba, vinculado entonces vamos a estar atentos porque aquí hay una serie de políticos que se hacen los tontos, y cuando le dicen aquí hay fulano que está dispuesto a pagar tantos millones, aceptan el dinero. O no tenemos ahí a Gutiérrez, que costeó campañas completas en el país. Está ya condenado. O sea, en lo adelante lo que tiene que hacer esa clase política dominicana y la Junta Electoral ser una gran veedora es estar atento a una serie de empresarios del narco que meten dinero en la campaña política y después entonces tienen posiciones políticas en el Estado. Marino, Ahí es donde tenemos que Marino, justamente- reparte la carga, Marino. Sí, justamente. Reparte la carga, escúchame, Sí, 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 brevemente, que reparte la repartir carga en el sentido carga. siguiente, Marino. Mire, estamos hablando de los partidos políticos, pero también hablamos del elector. El elector que sabe que han sacado de circulación, que le quitan una posición política a una persona que tiene méritos en su barrio, pero no tiene cuarto Exacto. para ir a la posición. Sin embargo, se le dan a una persona que lo que tiene único que sirve es dinero. Y ellos saben que son narcotraficantes. Claro. Y saben ese elector que no sirve. Pero por 500 pesos, 1000 pesos que le da ese narcotraficante, van y votan por él. Y lo hacen el más votado Así es. en las elecciones. O sea, vamos a dividir la carga también de que el elector debe saber a quién elige. No podemos elegir lo peor. No podemos elegir lacra a que vayan al Congreso. No podemos elegir lacra a que vayan a las alcaldías. También tenemos que tener sentido común los electores al momento de elegir nuestras autoridades. No podemos seguir eligiendo lo peor por 500 pesos. Porque entonces lo que nos está representando es simplemente un narcotraficante es que nos representa en el Congreso, y pasamos por esta vergüenza. Y el grande, Mira. que es investigado, fue miembro de la seguridad de Hipólito Mejía.
durante el periodo 2000-2004. Además, fue director de dicen- Servicios Públicos. Me dicen que él mismo anunció que se va a entregar en el día de mañana. Sí, todos se van a Para entregar. aclarar ellos pasan eso. por Go. Además, Pero tengo aquí el fue último boletín director. para que lo tengamos aquí. Fue director de Servicios Públicos del 20 al 22 y de Recuperación de Espacios Públicos 22-23 del Ayuntamiento, donde es Carolina Mejía, la alcaldesa. Recordar, miren, una cosa- recordar Eso que es es individual. Individual, no tiene nada Eso que ver, individual, sino no que tiene nada estamos que ver con el hablando, funcionario. estamos hablando de la participación en política de personajes que se vinculan posteriormente. Esto es supuestamente, Bueno, de porque hecho, vuelvo y repito lo que dice el compañero William. Esto todavía no está comprobado. Va a Estados Unidos a investigación. Una vez que del resultado fuere positivo o negativo en torno a la acusación, entonces ya sería un imputado o un condenado. Pero mientras tanto, simple y llanamente, es una persona que va a investigación solicitado en extradición por parte de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos para que vaya a dar la cara a ver qué es lo que está pasando allí con él y con la otra persona. Yo Héctor. tengo aquí el dato de que fue confirmada hoy justamente la sentencia del exdiputado por Santiago, Sí. que está detenido justamente en Florida. 16 años de cárcel le fueron confirmados en el día de hoy. ¿A ¿A quién? quién? ¿A quién? Al senador, al Gutiérrez, diputado Gutiérrez. Gutiérrez. 16 años. O sea que Confirmaron. quiere decir que su participación fue clara. Una cosa que a veces le molesta a algunas personas es cuando usted tiene que señalarle que hay personas que han pasado por todos los partidos políticos, pero al final le queda la culpa al último que la tiene. Claro. En este caso le quedó al PRM, que recibió a esta persona después de haber pasado Son por muchas el coincidencias, Partido de la Liberación demasiada Dominicana, coincidencia. estuvo en el PRM. No, te estoy diciendo, oye la lista de Buscaba partidos. para atrás, Oiga para la atrás, lista de para atrás. partidos. Estuvo Es en casi el seguro que Partido estuvo en Revolucionario la UEL. Dominicano. Busca que estuvo en la UEL, en la part- universidad. Pero Unión espérate, Revolucionaria- Freddy, pero espérate, Unión déjame de decirlo Estudiantes claro. Revolucionarios, la Porque UEL. atiende todos los que están. A ti cuando algo La te pica UEL. de una vez, tú comienzas No, a hombre, boicotear que- los es temas. que Pero ahora- mira, Es una forma pasó- de tumbar los temas. la pasó seriedad por el del Partido tema. Revolucionario Dominicano. Mm. Pasó por el Partido de la Liberación Dominicana. Pasó por el PRM, que en un momento se dice, eso no sé si sea cierto o no, que no le iban a dar entrada y estuvo negociando con el primer equipo cuando Leonel Fernández activó la Fuerza del Pueblo, pero ahí en definitiva no se le dio entrada. Entonces volvió y negoció y entró al PRM en el 2020, pero cae detenido por esto, No siendo estuvo en él el quien FEFLA, tuviera el en más FEFLA, votado. En el FEFLA. No estuvo Ahora, en el- ¿sabe qué es lo que pasa, Héctor? Mira. Eso está bien que estén cayendo. Sumándole a lo que tú Están dices, cayendo. el problema es que aquí todos los partidos, fuertes partidos de este país, de nuestro país, vienen del PRD, eso no es nuevo. Aquí la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM, todos son apéndices del PRD. Todos vienen, aquí no se generó la creación de un partido nuevo, es lo mismo, las mismas caras, pero en diferentes partidos creados posteriormente. Eso de transitar es cuando la ley se haga como se tiene que hacer y se evita el transfugismo. Sí, pero- porque aquí se negocia con eso en cada proceso electoral. Se va el alcalde por fulano de tal para debilitar al otro, le dan tantos millones de pesos, hacen convenimientos. Eso es lo que realmente, para levantar la moral electoral de nuestro país, lo primero que tiene que acabarse es el transfugismo. Listo. Mire, mi hermano Humberto, miren, los partidos son como los hombres. Todos nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Hay diferentes partidos y hay partidos que tienen mucho principio con líderes de principio. Y yo le puedo hablar de uno que sus colores son morados, son naranjados y azul. Anaranjados y azules. ok, Así muy que bien. vamos a la pausa y volvemos. de Diga inmediato. PDI. Ah, Eso pues es ¿usted sabe qué vale? Diga ¿Usted sabe cuál PDI. es? Contexto. Continuamos con su espacio En Contexto. Gracias a ustedes por continuar ahí con nosotros. En este momento, si usted que nos está viendo a través de YouTube aún no se ha suscrito al canal, hágalo ahora. Hágale clic a la campanita, suscríbase a nuestro canal y dele like y comente, que para nosotros eso es muy, muy valioso. Señores, brevemente quiero decirle que parece que Freddy se está juntando mucho con el ministro del rumor. Ay, sí. Y es que Israel ha descubierto unos túneles Gaza que hablan, que al parecer
van a otra vez a tener un tema de detención. Y es que los agentes de Hamas tenían unos túneles por debajo, ya bien, de hospitales y se cubrían específicamente con los civiles para poder ocultarse. Y esto fue descubierto por Israel. Vamos a ver este videíto que habla al respecto. Vamos a verlo brevemente. 38 minutos. Afirman haber encontrado 2 túneles separados, 2 túneles de Hamas, debajo de 2 hospitales en la ciudad de Gaza. Bueno, Ya usted sabe, El estos agua son tibia túneles debajo de los hospitales. Por eso que usted ve que ellos se escudaban con civiles, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Mientras tanto, aquí en Contexto la gente opina. Sí. Y vamos a ver qué opina hoy la gente en Contexto. Adelante, señor director. ¿Le parece bien a usted? Claro ¿La gente que opine, sí, don sí, Marino? sí, sí. ¿Y a usted, don sí, Héctor? sí, claro. ¿Está de acuerdo? Ese es el soporte de nosotros. Entonces, ¿qué opina la del gente pueblo, la aquí en gente. Contexto? Adelante, señor director. Amigos de Contexto, el gobierno plantea la inversión de más de 1.200 millones de pesos para alquiler de ambulancias que van a servir para los servicios de emergencias en el país. Le preguntamos a la gente hoy en Contexto, ¿cree usted que eso es lógico? ¿Está de acuerdo? Esto respondieron. No me parece correcto. Porque si se trata de gobierno, ¿por qué es mejor no hacer compras? Y teníamos un ejemplo, un mejor uso. Porque eso de alquiler y esto, siempre detrás lo que hay corrupción. Mira, yo creo que es más factible y más beneficioso mejor cotizar y comprarla. Porque se está invirtiendo una cantidad de dinero apreciable y las ambulancias nunca van a ser del Estado. Por lo que yo considero de que debe evaluarse eso. Claro, eso tiene siempre un elemento de que los propiciadores de este tipo de actividad se benefician en parte de eso. A alguna comisión le corresponde. Pero nada, que se haga la evaluación del lugar, si se hace una subasta realmente con todas las de la ley se demuestra que realmente es más rentable, bueno, porque se haga, pero lo dudo. Bueno, yo creo que eso está correcto. Yo soy médico y vivo esa experiencia diaria en los hospitales, que a veces se nos juntan 2 y 3 pacientes que hay que referir y solamente tenemos una ambulancia. Yo me imagino que en los hospitales grandes tendrán más ambulancias, pero se necesita porque el flujo de accidentes ha aumentado mucho y también los eventos neurológicos, los ACV y los infartos, también a veces hay que referir pacientes a otros hospitales de mayor cuidado. Entonces yo creo que eso está bien. Sí, estoy de acuerdo, porque el gobierno tiene que ponerse a ayudar a los pobres prácticamente con la ambulancia y que mejore el servicio público de salud. Bueno, yo entiendo que si ellos lo van a hacer, pues tienen un método eficaz para eso. Yo lo veo bien. Bueno, yo lo veo bien, si es agradable para el país, yo lo veo bien, porque usted sabe que hoy en día los accidentes, ¿me entiende?, se han multiplicado mucho, y más por los motoristas. Sí, yo estoy de acuerdo para que se incremente más emergencia, porque está floja la emergencia de ahora, y el 9911 está trabajando de una manera muy soberana, pero ahora está aflojado un poco, no hace falta más ambulancias para trabajar, para que el país crezca más y ya que la población es más grande, discúlpeme. Y no, yo lo veo muy bien eso. No, claro que sí, es muy importante porque a menudo vemos todos los días cómo suceden accidentes de tránsito, cómo hay muchas personas que en diferentes partes del país tal vez no tienen mucho acceso a una emergencia rápida, llegar a un hospital de manera rápida en cualquier emergencia, y realmente sí se necesita bastante. Bueno, pues para beneficio del pueblo está bien. No, pero es bueno porque así se salvan vidas, porque si hay un caso de emergencia, pues las vidas se pueden salvar. Se evita más muerte. Bueno.
Bueno, ahí la gente opinó opinado. aquí en Contexto. Eso Ya es ustedes saben lo que piensa la gente al respecto. Padre Marino, ¿se acabó el tiempo por el día de hoy? Nada más que dar gracias a Dios y a la teleaudiencia que nos ve a través de todas las redes sociales y en vivo, y desearle a todos ustedes que Dios les bendiga a toda nuestra teleaudiencia, en especial que Dios bendiga al pueblo dominicano. Amén, amén. Amén, Le dejamos amén, esto amén. al amigo Freddy. Un regalo especial del doctor Imel Reyes para Freddy Aguajiro. Abrazo para, Adelante. para Fanny, abrazo para el compadre, abrazo para todos. Amén, amén. Su